Hola, buenas tardes. Yo soy la doctora Rocío Gago, soy infectóloga del Hospital Universitario Austral y hoy vamos a hablar en esta oportunidad de tuberculosis pulmonar en emergencias. Cuando hablamos de esta enfermedad, tuberculosis es muy amplia y como vamos a ver durante el Ateneo, tenemos presentaciones más frecuentes como es la pulmonar y menos frecuentes. Pero en esta oportunidad vamos a hablar de la que es más frecuente, que es la tuberculosis que afecta el pulmón y cómo es su manejo en el servicio de emergencias. Con respecto a la situación epidemiológica, ustedes saben que la tuberculosis continúa siendo un grave problema de salud pública en nuestro país y en muchos países de Latinoamérica y del mundo, siempre relacionada a poblaciones vulnerables, a las condiciones de pobreza, de hacinamiento, a la desnutrición, pero también a otro gran grupo de pacientes que son los inmunocomprometidos, que es también donde tenemos que tenerla en cuenta. La OMS propuso una estrategia de fin de la tuberculosis cuyo objetivo es acabar con esta epidemia en el año 2035. No es el objetivo de esta clase hablar sobre esta estrategia de la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, tengan en cuenta que es una enfermedad que siempre la tenemos que tener en la cabeza como para poder sospecharla, ¿sí? Porque muchas veces se nos va el diagnóstico justamente porque no la sospechamos. Algunos datos de Argentina, estos son los más nuevos que pude recabar, fueron publicados en el Boletín de Tuberculosis de Argentina en el año 2019. El 18% de los casos notificados se dan en personas menores de 20 años. Recuerden siempre que los niños son un grupo muy vulnerable para tuberculosis también. 9 de cada 10 casos fueron clasificados como casos nuevos y también como recaídas. El 86% de los nuevos diagnósticos son de localización pulmonar. Este dato, entre los 35 y 49 años, un tercio de las muertes por tuberculosis estuvo asociado al VIH. Eso es lo que vamos a ver más adelante. ¿Qué importancia tiene poder recabar este dato o poder testear a estos pacientes siempre? De las 11.527 personas notificadas con tuberculosis se desconoce el resultado del tratamiento en el 30% de los casos, lamentablemente, y del 70% restante, un 77% tuvo un tratamiento exitoso. Entonces, como verán, nos queda un grupo de pacientes que muchas veces perdemos del seguimiento y que eso tiene doblemente importancia. Uno, por el propio paciente, ¿sí? Que no tiene su tratamiento completo. Pero la otra importancia es que son pacientes que van generando resistencia a los fármacos tuberculosos y eso es lo que también es un grave problema de salud pública, la tuberculosis multiresistente. Solamente voy a hablar de uno de los pilares que propone la OMS para esta estrategia, que realmente está directamente relacionada con nosotros los médicos, que es el diagnóstico oportuno de la tuberculosis, incluyendo el acceso universal a las pruebas de sensibilidad de los medicamentos antifímicos y la detección sistemática, y esto es importante y vamos a hablar más adelante, de los contactos y grupos de alto riesgo, que también los debemos estudiar. El tratamiento de las personas con tuberculosis, drogas sensibles y drogas resistentes, con soporte centrado en el paciente, el tratamiento preventivo para las personas de alto riesgo y la vacunación contra tuberculosis, y las actividades de colaboración tuberculosis-VIH y tratamiento de las comorbilidades. En cuanto a las generalidades, ustedes ya saben que el agente etiológico es el Mycobacterium tuberculosis, es el llamado también bacilo de Koch, que pertenece a las micobacterias. Es informado por el laboratorio de bacteriología como un bacilo ácido alcohol resistente por sus características tincionales. La vía de transmisión de la tuberculosis es a través de la inhalación de microgotas eliminadas al toser, al escupir, al hablar, al estornudar.
son las microgotas de flush que contienen a los bacilos. Y acá aparecen dos grandes conceptos, el de tuberculosis latente versus tuberculosis activa. Entonces, un objetivo de esta charla, de este Ateneo, va a ser poder diferenciarlas. En este esquema van a haber tres cuadros, un gráfico, y abajo vamos a explicarlo, vamos a ver cuáles son las diferencias entre una tuberculosis latente y la tuberculosis activa, la enfermedad. Cuando un huésped es susceptible, sin exposición, se pone en contacto con el bacilo, pueden pasar dos cosas. Esas dos cosas están relacionadas directamente con su sistema inmunológico. Si su sistema inmunológico puede contener la infección, ese paciente no va a enfermar, pero va a quedar infectado. Esa infección que no presenta síntoma alguno, que hace que el paciente no tenga ningún tipo de manifestación clínica, ni radiológica, ni bacteriológica, se va a llamar tuberculosis latente. ¿Cómo la podemos poner de manifiesto? Con una prueba de PPD, con una prueba tuberculínica, que nos muestra solo eso, contacto con el bacilo. ¿Se trata o no se trata? Bueno, esto vamos a ver más adelante. Vamos a ver que sí se trata en algunos pacientes y quiénes son los que tienen indicación. Pero puede que este paciente que tuvo exposición no tenga un sistema inmunológico que pueda hacerle frente al bacilo de Koch. Entonces se enferma y da lugar a la tuberculosis activa. Entonces es un paciente que va a tener síntomas, que va a estar enfermo, que va a contagiar, que es muy probable que tenga su baciloscopía y su cultivo positivo. Puede haber un porcentaje de que no, pero vamos a encontrar evidencia radiológica y bacteriológica. Su PPD probablemente también sea positiva. Hay casos en los que no nos descarta, pero va a ser positiva. Y vamos a tener que tratarlo. A todos estos pacientes hay que tratarlos con un esquema que se basa en múltiples drogas con distintas fases de tratamiento, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero entonces así les marco un pantallazo general de lo que es la tuberculosis latente y la tuberculosis activa. Nosotros vamos a tener tres escenarios. El paciente que tiene tuberculosis pulmonar, el paciente que tiene tuberculosis extrapulmonar y el que tiene una tuberculosis diseminada. Entonces, la tuberculosis pulmonar es la forma más frecuente de tuberculosis y es la que está localizada en el pulmón. La tuberculosis extrapulmonar es aquella que puede afectar cualquier otro órgano que no sea el pulmón. Se presenta en aproximadamente 15 a 20% de los casos. Y recuerden siempre que el paciente inmunocomprometido, casi el 70%, presenta tuberculosis pulmonar, por supuesto también, pero muchas veces tuberculosis con localizaciones extrapulmonares. Entonces, al saber esto, sabemos que son pacientes que se pueden presentar con otra sintomatología, o bien hay que ir a buscar el compromiso de otros órganos, más allá de su compromiso de pulmón. ¿Y a qué llamamos tuberculosis diseminada? Simplemente aquel paciente que tiene compromiso de 2 o más órganos de su tuberculosis. Presenta en general un gran deterioro del estado general, vienen muchas veces muy impregnados y a eso lo llamamos tuberculosis diseminada. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de la tuberculosis pulmonar? Que es donde nos vamos a centrar. Es una patología en general de comienzo insidioso, subagudo, de naturaleza crónica, cronificarse. Muchas veces el paciente refiere semanas de evolución y a veces tampoco puede determinar exactamente cuándo le empezaron los síntomas, o por lo menos su familia puede referir que hace un tiempo o hace unas semanas lo ven asténico, adinámico, hiporéxico, que ha perdido de peso, que tiene febrículas vespertinas y algo muy característico también la sudoración nocturna. A eso lo llamamos síndrome de impregnación basilar. Aparte de eso, los síntomas respiratorios, por excelencia,
van a ser principalmente la tos. La tos al principio puede ser seca, pero después característicamente se hace productiva. Eso hace que el paciente pueda eliminar las secreciones. Y con el correr del tiempo pueden agregarse disnea, dolor torácico, hemoptisis. Pero recuerden que el síntoma cardinal es la tos en este caso. Otras formas de presentación de la tuberculosis, más allá de este cuadro insidioso de algunas semanas de evolución, puede ser que el paciente se presente con una forma pseudoneumónica, aquellas neumonías que no evolucionan bien, que persisten en el tiempo, que no responden al tratamiento habitual de una neumonía adquirida en la comunidad. Pueden haber episodios de hemoptisis franca por lesiones bronquiales. Pueden presentarse también como un síndrome febril prolongado, en donde hay que ajustar la sospecha diagnóstica y los estudios complementarios. Y también hay algunos pacientes, no es lo más frecuente, pero puede llegar hasta un 20% que solo tiene síntomas constitucionales. Entonces, bueno, ahí hay que también aumentar el índice de sospecha. Pero para que lo recuerden, es muy importante que todo paciente con tos y expectoración mayor a 15 días se lo define como un sintomático respiratorio y debe ser estudiado para descartar tuberculosis pulmonar. Entonces esto es muy importante cuando les llegue un paciente así a la guardia. Prendan los signos de alarma porque pueden estar ante una tuberculosis. La clínica de la tuberculosis extrapulmonar es muy variable porque va a depender del órgano que esté afectado. Recuerden que no es patrimonio solo de los inmunocomprometidos. Un paciente inmunocompetente también puede tener tuberculosis extrapulmonar entre un 15 y un 20% de los casos. Por supuesto que el inmunocomprometido puede tener muchísimas más manifestaciones. Las más frecuentes son la tuberculosis pleural, que se presenta como un exudado, y la ganglionar. Recuerden que la meningitis tuberculosa es una meningitis a líquido claro que también tiene una presentación subaguda con compromiso del sensorio progresivo. Y otras localizaciones pueden ser la tuberculosis laringea. Con respecto a la laringe, recuerden que tanto la pulmonar como la laringea son las tuberculosis que pueden contagiar. El resto de las tuberculosis no, pero la pulmonar y la laringea son muy contagiosas. Y también hay otras localizaciones como la osteoarticular, la geniturinaria, la abdominal, la pericárdica, que puede llevar al paciente al derrame cardíaco, y incluso cutáneas. Prácticamente todos los órganos pueden estar afectados. Entonces, la tuberculosis latente y la tuberculosis activa extrapulmonar, exceptuando la laringea, no son infecciosas para otras personas. En la forma de tuberculosis pulmonar, el contagio es principalmente a través del aire y no por contacto con superficies o con utensilios que se hayan compartido, con los convivientes o los contactos. Mientras no se inicia el tratamiento, el paciente con tuberculosis pulmonar continúa contagiando. Entonces, ¿cómo confirmo el diagnóstico de tuberculosis y qué voy a solicitarle a este paciente? Vamos a hablar primero de las herramientas que tenemos y después vamos a tratar de implementar todo esto en algunos casos clínicos como para que sea algo más práctico. Pero me parece importante dejar claro algunos conceptos antes. Nosotros lo que vamos a querer hacer es poner de manifiesto la bacteria. Entonces, lo que podemos hacer es lo que se llama baciloscopía, que es la observación directa del bacilo de Koch a través del microscopio en muestras biológicas, luego de teñirlas con una coloración particular para bacilo de Koch, que es la coloración, la tinción de Cien-Nielsen. La sensibilidad en las muestras de esputo es del 80%, pero para otras muestras o también en pacientes inmunocomprometidos puede disminuir un poco, hasta un 60%. Pero por lo tanto, una baciloscopía negativa tampoco nos descarta el diagnóstico, ténganlo en cuenta.
Una vaciloscopía positiva hace el diagnóstico de la enfermedad y nos da el ok para iniciar el tratamiento antiifímico de manera inmediata a este paciente. Una vez diagnosticado el caso, siempre hay que notificar el caso de tuberculosis. Pero más allá de eso, ustedes recuerden, una vaciloscopía positiva ya nos hace el diagnóstico. Por lo menos de que este paciente tiene una infección por un bacilo ácido alcohol resistente. Lo más frecuente es que sea una tuberculosis pulmonar, pero también puede ser otros cuadros. El cultivo de Koch tiene mayor sensibilidad que la vaciloscopía, nos permite identificar a la micobacteria, permite realizar la prueba de sensibilidad a los fármacos, lo cual es muy importante. Tenemos medios de cultivos líquidos y sólidos, que no es la finalidad de este Ateneo ahora hablar de ellos, y el resultado lo tendremos entre 2 a 8 semanas. Son cultivos que se los dejan varios días porque es un bacilo que tarda tiempo en crecer. Pero siempre hay que solicitar cultivo de Koch, siempre solicitar cultivo a toda muestra con sospecha de tuberculosis. Así la vaciloscopía haya sido positiva, nosotros necesitamos identificar esa micobacteria porque, les vuelvo a repetir, lo más frecuente es la micobacteria tuberculosis, pero el micobacterium tuberculosis, pero pueden ser otras micobacterias también. Y también otro tipo de bacterias que son VAR positivas. Por eso es muy importante identificar a la micobacteria, hacer el antibiograma, ver si realmente es sensible a los antifímicos que nosotros vamos a utilizar y así poder adecuar el tratamiento. Ustedes probablemente estén en esta primera etapa, ya que el paciente que llega, uno va a pedirle la vaciloscopía y el cultivo de Koch a ese esputo, pero después cuando siga su seguimiento con su clínico, su infectólogo, su neumonólogo, esto es un trabajo muy importante que debemos hacer, seguir el cultivo y su resultado. Las pruebas de sensibilidad a las drogas solo las voy a mencionar. Nosotros tenemos métodos convencionales de sensibilidad en medios sólidos y líquidos. También tenemos la posibilidad de usar métodos rápidos moleculares que están basados en realidad en la PCR, que detectan no solo la presencia de Mycobacterium tuberculosis, sino la resistencia a un fármaco que es la rifampicina, con una sensibilidad del 88% y una especificidad del 99%. Esto es muy importante, lo obtenemos rápidamente y nos puede marcar de una manera muy ágil la necesidad de hacer otro tipo de esquema antifímico. La resistencia a rifampicina entonces nos permite testear al menos otras drogas alternativas como las quinolonas o las inyectables de segunda línea. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para una tuberculosis resistente? Solamente lo vamos a nombrar nada más, pero hay que tenerlo en cuenta. Aquellos pacientes con antecedentes de tratamiento antifímico previo, ya sea por recaída, por fracasos, porque se los perdió en el seguimiento. Pacientes que mantienen una vaciloscopía positiva luego de 2 o 3 meses de tratamiento adecuado con drogas de primera línea. Hay que ir a ver por qué ese paciente no ha negativizado después de ese tiempo las muestras. Pacientes con antecedentes de exposición a bacilos con resistencia, que sepamos que fue contacto estrecho de un paciente con una tuberculosis resistente. Pacientes con exposición en instituciones de mayor prevalencia de TBC resistente, como pueden ser los presos, las instituciones de salud, las comunidades cerradas. Pacientes provenientes de áreas de alta prevalencia de tuberculosis resistente, a saber Bolivia, Perú, Ecuador, África, y en Europa las hay repúblicas socialistas como Estonia, Letonia y Lituania, que son países donde hay alta resistencia a fármacos antifímicos. Pacientes con infección por VIH, pacientes con antecedentes de consumo de sustancias como alcohol y drogas, y pacientes en situación de calle. Estos pacientes constituyen grupos de alto riesgo para tuberculosis resistente y con más razón es extremadamente necesario el cultivo y el antibiograma de los mismos.
Otros métodos complementarios sumamente importantes en estos pacientes van a ser las imágenes. En realidad, el más importante es la radiografía de tórax. Vamos a solicitar frente y perfil siempre para poder hacer una buena evaluación. La radiografía de tórax tiene un alto valor predictivo negativo, especialmente en inmunocompetentes, y tiene alrededor del 1% de falsos negativos. Este número de falsos negativos, y ténganlo en cuenta, aumenta de un 7 hasta un 15% en pacientes HIV positivos. Por lo tanto, vamos a ver después qué es lo que vamos a tener que hacer con estos pacientes. Los patrones que podemos encontrar en una radiografía son múltiples, por lo tanto no hay un patrón, algo patognomónico de tuberculosis. Siempre hay que considerar si estamos ante una tuberculosis primaria o extraprimaria y tener en cuenta que hay que evaluar la presencia de linfadenopatías iliares, opacidades parenquimatosas del espacio aéreo y del intersticio, enfermedad traqueobronquial, la presencia de derrame pleural y por supuesto la presencia de las famosas cavitaciones. Pero tengan en cuenta esto, están presentes hasta en un 50%, por lo tanto que un paciente no tenga cavitación no me descarta el diagnóstico de tuberculosis. Tengo que tener un alto índice de sospecha. Bueno, vamos a continuar entonces con el otro método complementario que es la tomografía. Bueno, no siempre tenemos la posibilidad de hacer una tomografía de tórax a los pacientes. Entonces, no olviden que el principal método complementario es una radiografía de tórax bien hecha, frente y perfil. Pero la tomografía nos puede ayudar y mucho, especialmente cuando tenemos lesiones mínimas de la enfermedad de la vía aérea. También recuerden en los pacientes inmunocomprometidos, donde tenemos falsos negativos de la radiografía. También nos puede poner de manifiesto otras lesiones como el patrón de árbol en brote, que implica diseminación endobronquial. No es específico de tuberculosis, pero en un contexto clínico y epidemiológico adecuado es sugestivo. Y también nos sirve mucho para las adenopatías iliares y la posibilidad de necrosis que puedan presentar estas, que dentro también de un contexto clínico es también bastante sugestivo. Vamos a presentar 3 casos clínicos y vamos a hablar algunas cositas de cada uno. Creo que son pacientes que les pueden llegar a la guardia y que tienen que, bueno, vamos a ver cómo podrían solucionar estas situaciones. Les llega una paciente de 16 años que consulta porque a una compañera de clase le diagnosticaron tuberculosis pulmonar. Esta compañera de clases, bueno, no solamente la ve en la escuela, sino que también fuera de la escuela, porque es su amiga y porque tienen contacto y fuera de la escuela, en las casas, comparten actividades. La paciente en cuestión está totalmente asintomática, la que le consulta a ustedes está totalmente asintomática, pero la trae la madre preocupada. Su compañerita sí tiene síntomas, fue diagnosticada, y ya está haciendo tratamiento. Llega a la consulta, su médico clínico ya le había pedido una radiografía de tórax y le había pedido una PPD. Entonces la madre no puede esperar verlo al clínico y se las trae a ustedes para que, bueno, digan qué puede estar pasando y si tiene o no tiene tuberculosis, que es lo que más le preocupa a la madre. Resulta que la radiografía de tórax es totalmente normal, la nena está totalmente asintomática y la PPD le dio positiva. Le dio positiva 15 milímetros. Entonces vamos a ver de qué se trata todo esto y qué es lo que tiene esta paciente y qué tendríamos que hacer, ¿no? Entonces vamos a hablar de lo que es la tuberculosis latente, que ya un poco vimos al principio del Ateneo.
Se sabe que aproximadamente un tercio de la población mundial es portadora de una tuberculosis latente, o sea, de la infección por el Mycobacterium tuberculosis. Es la infección tuberculosa, pero contenida efectivamente por el sistema inmunológico. Estos pacientes no tienen evidencia de enfermedad, como tampoco evidencia imagenológica o bacteriológica. El paciente no tiene síntomas y no contagia. Sabemos que de estos pacientes con TBC latente, entre un 5 o un 15%, en algún momento de su vida pueden llegar a progresar a una tuberculosis activa. Y por supuesto que esto va a estar relacionado también con su sistema inmunológico, y se sabe que esta progresión es mayor en aquellos pacientes inmunocomprometidos. Para hacer el diagnóstico de una TBC latente vamos a necesitar dos métodos complementarios, una PPD y una radiografía de tórax. Entonces, ¿qué es la PPD o también llamada reacción de Mantoux? PPD son las siglas de lo que es la proteína purificada derivada, que lo que hace es, una vez inyectada en el brazo del paciente, genera una reacción de hipersensibilidad retardada. Esa reacción de hipersensibilidad se lee en 48-72 horas. ¿Qué es lo que se lee de esa PPD? El grado de induración que produjo esa inyección. No el eritema que podamos ver en el brazo, sino el nódulo que se forma. Eso es lo que nosotros vamos a medir con una regla, así de simple. Entonces, ¿cuáles son los valores? Nosotros vamos a considerar una PPD positiva aquella induración, no eritema, vuelvo a decir, que sea mayor a 10 milímetros. Teniendo en cuenta que en los pacientes HIV positivos o con cualquier otro inmunocompromiso, ese punto de corte baja a 5 milímetros. Hablamos de pruebas dudosas entre 5 y 9 milímetros, por supuesto para pacientes inmunocompetentes, y pruebas negativas cuando el valor de esa PPD está entre los 0 y los 4 milímetros. ¿A qué llamamos viraje tuberculínico? Es aquel paciente PPD negativo que en el lapso de 2 meses a 2 años se convierte en positivo. ¿Cuál es la importancia de esto? Que nos indica que ese paciente tuvo una infección reciente en este último lapso, y es indicación de tratarlo. Esa es la importancia. Acá les voy a hacer una salvedad, que es la siguiente, también relacionada con el punto de corte de la PPD. El valor de corte para contactos estrechos de pacientes bacilíferos no va a ser de 10, sino también va a ser de 5 milímetros. Es lo que hay que tener en cuenta. Entonces acá vuelvo a repetir lo que es la lectura correcta de la PPD. La lectura correcta es la que mide, la que está a su derecha, es la que mide el grado de induración que produjo la inyección. La lectura incorrecta es el que está al lado izquierdo y es el que mide desde el halo del eritema de un lado hasta el otro. Eso es incorrecto, ¿sí? No se mide eritema, se mide induración. ¿Y por qué hacemos hincapié en esto? Porque justamente cuando hay errores en los resultados, también podemos tener errores en la interpretación del paciente. Pero a tener en cuenta lo siguiente, la PPD puede tener falsos negativos. Si puede tener falsos negativos, no solamente que estén relacionados a una mala técnica o a los reactivos que se utilicen, sino que están asociados a una disminución transitoria permanente de la inmunidad, en donde en estos casos, como los pacientes diabéticos, desnutridos, HIV positivos o aquellos que tienen una tuberculosis muy grave, puedan ser los que nosotros consideramos anérgicos y no puedan reaccionar debido a que su sistema inmunológico está muy afectado como para manifestarse de una PPD positiva. Entonces, tengamos en cuenta que puede haber falsos negativos. Y dentro de los falsos positivos también
puede haber técnicas deficientes, puede ser que haya reacciones cruzadas con otro tipo de micobacterias y también puede la vacuna BCG dar lugar a un falso positivo, especialmente cuando esta fue aplicada en los últimos 2 años, pero es poco frecuente que la vacuna de la BCG dé una PPD mayor a 10 milímetros. Entonces, como todo método complementario, la PPD complementa a un paciente que está dentro de un cuadro clínico, de un cuadro epidemiológico, y siempre teniendo en cuenta que hay cuestiones que son operador dependiente. Cuando hablamos de radiografía de tórax en tuberculosis latente, sepan y recuerden siempre que no debe haber evidencia de lesiones pulmonares o pleurales patológicas. ¿Cómo vamos a clasificar a los contactos? ¿A qué llamamos nosotros contacto de un paciente con tuberculosis? ¿Y cómo sabemos si tiene alto riesgo, mediano riesgo o bajo riesgo de haberse contagiado? En realidad llamamos contactos de alto riesgo a aquellos que conviven con ese paciente con tuberculosis ya diagnosticada. Llamamos contactos de alto riesgo a los que viven en instituciones cerradas, en la sección laboral o educativa, con un contacto diario de 6 o más horas diarias, y a los pacientes inmunocomprometidos. Más allá de, independientemente de la frecuencia con que hayan tenido contacto con esa persona. Los pacientes de mediano riesgo tienen iguales condiciones, pero con una duración de contacto menor diaria a 6 horas, y los de bajo riesgo son los contactos esporádicos. Se debe estudiar a todos los pacientes de alto y mediano riesgo de pacientes bacilíferos, como así también sería deseable en el caso de contactos con pacientes no bacilíferos. O sea, lo importante es que estudiemos a todos los contactos de alto riesgo, mediano riesgo, más allá de que hayan tenido contacto con un paciente bacilífero o no. Pero a veces esto es complejo y por lo menos a los contactos de bacilíferos hay que estudiarlos. Entonces, ¿a quiénes debo diagnosticar y eventualmente tratar? Porque en este caso, por ejemplo, tenemos una nena que tuvo un contacto de alto riesgo, que tenía más de 6 horas de convivencia con su compañerita, que tenía una radiografía de tórax normal y una PPD positiva. Pero bueno, ahora se nos plantea, ¿qué hago con esta paciente? Yo le diagnostiqué, pero ¿qué hago? ¿La trato? ¿No la trato? Bueno, ¿en quién vamos a hacer quimioprofilaxis? Vamos a hacer quimioprofilaxis a todo contacto de alto o mediano riesgo, a aquellos que hayan tenido viraje tuberculínico, a los niños menores de 5 años con solamente PPD positiva y sin BCG, a los grupos de riesgo con PPD positiva, que son los pacientes HIV positivos, renales crónicos, los que estén bajo corticoterapia, uso de fármacos biológicos, pretrasplantes, silicosis, residentes de comunidades cerradas, adictos a drogas intravenosas o secuelas de una probable tuberculosis. Ellos son los pacientes que nosotros sí vamos a iniciarles un tratamiento. Vamos a ver más adelante cuál es. Aquellos pacientes que tengan intolerancia o resistencia a la isoniazida del caso índice, se los puede tratar con rifampicina. Contactos con pacientes con tuberculosis fármaco-resistente, esa sería una pregunta. ¿Qué hago si yo sé que ese contacto fue con un paciente con una tuberculosis resistente? ¿Vale la pena dejarle las drogas habituales? La verdad que no existen en la actualidad estudios prospectivos ni consenso de los expertos. Entonces lo que se hace es hacer controles periódicos con un seguimiento mínimo de 2 años de estos pacientes. Entonces, a este paciente con tuberculosis latente, la droga que le dejamos es isoniazida. Le dejamos una dosis de 5 miligramos kilo día, en el caso de ser un adulto, de 10 miligramos kilo día en el caso de ser un niño, con un máximo de 300 miligramos por día. La duración es de 6 a 9 meses
¿sí? Hay que valorar qué paciente tenemos adelante, especialmente los inmunocomprometidos. A veces consideramos hasta 9 meses y en algunos casos dejamos 1 año de quimioprofilaxis. Pero ustedes recuerden que ya estos pacientes muchas veces son seguidos por los infectólogos directamente. Hay otros regímenes alternativos, sépanlo, como por ejemplo utilizar rifampicina. Y recuerden que es fundamental, pero fundamental para el tratamiento de una tuberculosis latente, haber excluido la presencia de enfermedad activa. No podemos iniciar quimioprofilaxis sin haber estudiado a este paciente. Y si nos quedó alguna duda, bueno, hacer las interconsultas correspondientes, aumentar la sensibilidad de los estudios con una tomografía, pero siempre tratar o eventualmente pidiendo cultivos de esputo, pero siempre descartando la enfermedad activa. Gran parte de este Ateneo está basado en estas guías de diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis del Hospital Muñiz y del Instituto Bacareza. Y les voy a agregar lo que dice acá la guía porque puede pasarles. A los convivientes y a los contactos PPD negativos, sí, porque ustedes pueden haber estudiado un conviviente, pero la PPD, o sea que estuvo en contacto con un paciente bacilífero y todo, pero le da PPD negativa y le da una radiografía de tórax normal. Bueno, ¿me quedo tranquila con eso? ¿No lo vuelvo a estudiar más? ¿No lo cito más? No, en realidad se les realizará un nuevo control a los 3 meses. ¿Por qué? Porque existe un periodo de ventana entre la infección y la virada o viraje tuberculínico que habíamos hablado previamente, que oscila entre 3 a 8 semanas. Eso se llama periodo prealérgico. Si se produjo infección, debe completarse el esquema durante 6 meses con isoniazida. O sea que ese paciente hay que volverlo a citar, por más que nos hayan dado los estudios negativos. ¿Por qué? Porque existe este periodo de ventana. Si al cabo, puede también suceder otra situación, si al cabo de 3 meses de ser tratado con quimioprofilaxis los contactos de un paciente bacilífero siguen teniendo PPD negativa y habiéndose controlado todos los contactos del foco estudiados, se puede suspender esa quimioprofilaxis a los 3 meses de isoniazida y no hacer esos 6 meses o 9 meses. Igualmente, estos pacientes ya generalmente están en manos del infectólogo o del neumonólogo y estos seguimientos los vamos haciendo en el consultorio por lo menos una vez por mes. Cuando los pacientes están con estas drogas hay que controlarlos clínicamente y hay que por lo menos solicitarle un laboratorio con hepatograma por lo menos una vez por mes. Vamos al caso clínico número 2. Bueno, acá le llega un paciente masculino de 65 años, diabético y tabaquista, que les consulta por tos. Les refiere que la presenta más o menos desde que empezó el frío y lo atribuye al cigarrillo. En realidad él siempre tiene tos, con expectoración, pero bueno, esta vez tiene un poco más de tos y hace varias semanas, no les puede referir cuándo. Al interrogatorio dirigido no sabe si tuvo fiebre, como muchas veces sucede, pero sí tiene sudoración nocturna y ha perdido el peso. Y ustedes le hacen la radiografía de tórax a este paciente y observan que tiene una consolidación en el lóbulo superior y ahí se nota no solamente la consolidación, sino una cavitación. Bueno, entonces ustedes acá van a tener que tener la sospecha de tuberculosis, ¿sí? ¿Qué le van a pedir a este paciente? Un poco hablando de lo que ya veníamos diciendo previamente. Vamos a pedir un laboratorio, un hemograma con plaquetas, un hepatograma es fundamental porque vamos a utilizar probablemente drogas antifímicas y necesitamos tener un basal, glucemia, urea, creatinina, porque hay que ver cómo está este paciente con su enfermedad de base. Eritrosedimentación, ustedes saben que puede estar aumentada, es algo totalmente inespecífico. Es fundamental que le pidan una serología de VIH a todo paciente que sospechen tuberculosis o que la tenga.
¿sí? Y vamos a aprovechar también para pedir las serologías como hepatitis B y C, porque también tenemos que ver a qué hígado vamos a iniciarle un tratamiento con las drogas antifímicas. Y con respecto, yo ahí agregué PDRL y Chagas, no es porque tenga algo que ver con la tuberculosis, pero muchas veces este tipo de pacientes en este contexto nos permite hacer un chequeo general, ¿sí? Entonces, está bueno aprovechar esta oportunidad. Pero por supuesto que no tiene que ver con la tuberculosis en sí. Entonces, ya hicimos un estudio complementario y ustedes vieron esas imágenes que bueno, son muy sugestivas. Entonces, ¿qué vamos a agregar? El cultivo y la prueba de sensibilidad a las drogas, o sea, ¿a dónde se las vamos a hacer? En una muestra respiratoria. Entonces, cultivo, vamos a pedir vaciloscopía, cultivo y prueba de sensibilidad a drogas, con prioridad a grupos de riesgo de tuberculosis resistente. Eso siempre está bueno aclararle al bacteriólogo si es que podemos detectar que puede haber una tuberculosis resistente. Vamos a pedirle serología para VIH, como ya dijimos, el laboratorio completo como ya lo expresamos, y las serologías para hepatitis B y C. Puede que este paciente, la muestra respiratoria por excelencia es el esputo, ¿sí? Con 2 o 3 muestras es suficiente para poder hacer la vaciloscopía y el cultivo, pero muchas veces es necesario hacer otro tipo de estudios, como puede ser un lavado broncoalveolar, especialmente en los inmunocomprometidos, cuando la etiología no es predecible como en un inmunocompetente. Entonces, con respecto al diagnóstico microbiológico, recordar, la bacteriología es fundamental, ¿sí? Es fundamental. La base de la bacteriología es tomar una muestra adecuada, ya sea esputo, lavado broncoalveolar, muestras de sangre, muestras de orina, líquido cefalorraquídeo, líquido de serosas, ya sea que tengamos que hacer una punción del ganglio porque sospechemos una tuberculosis ganglionar o bien su exéresis, o tomar una biopsia. Bueno, es fundamental que la muestra sea adecuada, que se envíe en frasco estéril con solución fisiológica estéril. Si hay dudas, siempre consultar al bacteriólogo para ver cuál es la mejor forma y no arruinar la muestra. Obtener siempre material, no solamente para bacteriología, sino también para un estudio citológico o anatomopatológico. Recuerden que las enfermedades infecciosas, aparte del pilar diagnóstico que es la clínica, tenemos el otro pilar que es la bacteriología, representada por las tinciones y los cultivos, y el tercer pilar que es la anatomía patológica. Para poner de manifiesto, en este caso de la tuberculosis, las lesiones fundamentales de la TBC, que es el granuloma. Y además podemos hacer también ahí tinciones. Es fundamental, como siempre, no solamente la vaciloscopía, sino solicitar el cultivo para micobacterias con antibiograma. Y también tenemos otros métodos que nos pueden ayudar, como el dosaje de ADA, que lo podemos hacer en el líquido pleural, como las PCRs, si es que disponemos de este método en nuestra institución para hacerla, que no solamente nos pone de manifiesto la presencia de la bacteria, sino también los genes de resistencia. Vamos al caso 3. Este es un paciente masculino de 38 años que les consulta por fiebre, por sudoración nocturna, astenia, tos, de hace 3 semanas de evolución. Perdió peso, agregó diarrea crónica, hace varios días que tiene diarrea, realmente se siente muy mal y por eso recién ahora consulta. Entonces ustedes van a pedir todos los estudios complementarios de este paciente, lo ven muy afectado, piden laboratorio, le piden una placa, pero resulta que les informan que tiene un ELISA positivo para HIV. Bueno, entonces, lo que tiene este paciente sí es una tuberculosis y vamos a ver algunas cositas, algunos tips de la tuberculosis en los pacientes HIV positivos.
En pacientes HIV positivos el riesgo de tuberculosis activa es 5 a 10 veces mayor. 5 a 10 veces mayor, recuérdenlo. A veces el paciente ya viene con su diagnóstico de HIV y muchas veces nos enteramos en el servicio de emergencias cuando se lo pedimos nosotros. Por eso es tan importante que todo paciente que tenga sospecha de tuberculosis tenga su serología de HIV si es que ya no tiene su diagnóstico. ¿Qué es lo que debemos asegurar nosotros como institución? Detectar en forma temprana la tuberculosis en pacientes HIV positivos. Ofrecerle la prueba de HIV a todos los pacientes con tuberculosis. Asegurar el inicio de una terapia antirretroviral en forma temprana o bien su cumplimiento. Detectar la tuberculosis latente, en todo caso si no tiene una enfermedad activa, y ofrecerle quimioprofilaxis en estos casos. Garantizar el control de infecciones en el hospital. Esto en realidad no solamente para el paciente HIV positivo, sino para cualquier paciente con sospecha de una tuberculosis, ¿sí? Cuando ustedes sospechen que pueden estar ante un paciente con una TBC, activar todas las medidas de bioseguridad que ya conocen para un paciente HIV positivo, con el uso de los barbijos adecuados, el aislamiento en la zona de la guardia que tengan ya estipulado para eso. Eso es fundamental. Y por supuesto el tratamiento que se aconseja que sea por un equipo especializado. Entonces, las características de la TBC en este grupo de pacientes, en los HIV, va a depender un poco en qué etapa esté el paciente, ¿sí? Porque realmente hay diferencias. Y por supuesto que las poblaciones de pacientes HIV positivos son heterogéneas. Hay pacientes que tienen cargas virales indetectables con buenos CD4, otros que tienen CD4 intermedios y otros CD4 muy bajos, en donde realmente están muy comprometidos. Cuando hablamos de etapas tempranas, generalmente la prueba de la PPD es positiva. Acuérdense que acá hablamos de positividad con 5 milímetros o más. Es inusual que haya adenopatías asociadas, generalmente están ubicadas en los lóbulos superiores. La cavitación a menudo está presente. La enfermedad extrapulmonar puede estar presente también en un 10 al 15% de los casos. En general son pacientes que tienen más de 350 CD4, o sea que pueden y tienen todavía su sistema inmunológico que puede reaccionar y por eso tienen todos estos cambios. Cuando el paciente está en una etapa avanzada, o sea, estamos hablando en general de menos de 200 CD4, generalmente la PPD, dada la anergia del sistema inmunológico, es negativa. Es frecuente que además haya otras manifestaciones de enfermedad extrapulmonar, incluso adenopatías asociadas, y la ubicación pulmonar es más bien en lóbulos medios e inferiores, no lo típico que es lóbulo superior. Bueno, vamos a hablar de tratamiento de la tuberculosis farmacosensible. No vamos a hablar de farmacoresistencia porque realmente es muy complejo y requeriría de otro ateneo, de otra charla aparte. Pero lo que yo quiero que se lleven de esta charla es lo siguiente. Nosotros disponemos de 4 drogas. De estas cuatro drogas, 3 son bactericidas y 1 es bacteriostático, y esto hace que estas drogas puedan actuar en distintos niveles, en distintas poblaciones de micobacterias. Sepan que este tratamiento es totalmente gratuito y es provisto por el Programa Nacional, ya sea que el paciente tenga o no tenga obra social. Y además que apenas inicien tratamiento, ustedes tienen que notificar la tuberculosis. Se la notifica y el paciente empieza su tratamiento. Entonces, ¿cuáles son las 4 drogas? Tenemos isoniazida, la dosis de 5 miligramos kilo con una dosis máxima de 300 miligramos. En general, la presentación que van a encontrar es un comprimido que ya trae los 300 miligramos. Rifampicina, la dosis de 10 miligramos kilo, o sea 600 miligramos es la dosis máxima. Las cápsulas también tienen 300 miligramos.
La piracinamida, la dosis es 25 a 30 miligramos kilo, la dosis máxima es de 2 gramos y viene comprimidos de 250 y de 500 miligramos. Y el etambutol se da en dosis de 15 a 20 miligramos kilo, la dosis máxima es 1600 miligramos y vienen comprimidos de 400 miligramos. Entonces lo que hay que hacer es, por supuesto, hay que pesar al paciente, eso hay que hacerlo. Recuerden siempre hacerlo con una buena balanza en el momento de iniciar el tratamiento y después se hacen los cálculos en base a la cantidad de miligramos y después se lo pasa a la cantidad de comprimidos, por lo tanto, que tiene que tomar ese paciente. O sea que prácticamente va a tomar varios comprimidos como un cóctel de drogas. Sepan, yo acá no se los puse, pero vienen asociaciones de drogas que son muy cómodas, porque en un comprimido tenemos varias drogas y eso facilita mucho su ingesta. Para identificar rápidamente un régimen de tratamiento se utiliza una codificación. Consta de un número que representa los meses seguido de las abreviaturas de las drogas utilizadas en cada fase. El tratamiento estándar de la tuberculosis tiene dos fases. La primera fase dura 2 meses y utilizamos las 4 drogas: isoniazida, rifampicina, piracinamida, representada por la letra Z, y el etambutol. Y luego tenemos una fase de consolidación que es variable en cuanto a su duración, pero que lo estándar es 4 meses y lo hacemos con isoniazida, rifampicina. No vamos a olvidar lo siguiente: en todos los pacientes con isoniazida es necesario suplementar con piridoxina, que es la vitamina B6, 25 miligramos por día. Es suficiente si presentan riesgo de polineuropatías, embarazo o lactancia, pacientes VIH, diabéticos, consumo de alcohol, malnutrición, insuficientes renales. En general nosotros damos siempre isoniazida con piridoxina. Tengan en cuenta no solamente en el tratamiento de la tuberculosis activa, sino también en el tratamiento de la tuberculosis latente también. Siempre coadministrarla con vitamina B6. La mejor forma de evitar el contagio es que el paciente comience un tratamiento efectivo lo antes posible. En general, luego de 2 a 3 semanas, la cantidad de bacilos disminuye a prácticamente el 1% y el paciente deja de contagiar. ¿Cuál es la duración del tratamiento? Como les dije, hay un tratamiento estándar, pero esto va a variar, ¿sí? Vamos a hacer una duración total de 6 meses, o sea, teniendo en cuenta las dos fases, para pacientes con tuberculosis sin cavitación y baciloscopía negativa a los 2 meses. ¿Por qué? Porque a los 2 meses está recomendado hacer una baciloscopía de control. Muchas veces el paciente ha dejado de toser y realmente no tiene expectoración y a veces esto no es factible. Pero si puede expectorar sería lo ideal, porque lo ideal justamente es poner de manifiesto una baciloscopía negativa. Puede que el paciente tenga cavitación o que tenga una baciloscopía positiva a los 2 meses y entonces ahí el tratamiento se prolonga a 9 meses, al igual que para las tuberculosis extrapulmonares. Esas las vamos a tratar 9 meses, siempre a expensas de la fase de consolidación, excepto las tuberculosis óseas y meningias, que las tratamos durante 1 año. ¿Sí? Esto es a modo de guía, en general hacemos este tipo de tratamientos y las duraciones. Con respecto al uso de corticoides, no se evidencian ventajas de su uso en formas pleuropulmonares. Sí se recomiendan en las formas de tuberculosis meningia, de médula espinal, pericárdica o en el caso de síndromes de reconstitución inmune. Con respecto a los pacientes HIV positivos, esto es patrimonio del infectólogo también, pero bueno, solamente se los digo. Es muy importante el inicio de la terapia antirretroviral en pacientes con tuberculosis activa, ya sea que el paciente no se conocía HIV o bien había suspendido su tratamiento antirretroviral, entonces hay que reiniciarlo.
Cuando hablamos de CD4 menores a 50 células por milímetro cúbico, hay que iniciar la terapia antirretroviral dentro de las 2 semanas de iniciado el tratamiento de la tuberculosis. Cuando tiene un CD4 mayor a 50, se pospone el inicio del TAR dentro de las 8 semanas de iniciado el tratamiento de la TBC, y eso está relacionado a la posibilidad de síndrome de reconstitución inmune. Estamos hablando de los pacientes HIV positivos. Otra situación importante por la que pueden consultar estos pacientes en la guardia es aquel paciente que ya está diagnosticado, que está haciendo su tratamiento, pero que presenta efectos adversos a las drogas. Entonces, vamos a ver por qué pueden consultar y qué tipo de efectos adversos pueden tener estas drogas. Hay efectos adversos menores, muchas veces es lo que nosotros llamamos en general intolerancia digestiva, dolor abdominal, náuseas, hiporexia. Son muchos comprimidos, son muchas drogas, entonces los pacientes generalmente pueden consultar por esto en la guardia. El fármaco probablemente responsable puede ser isoniazida, rifampicina y piracinamida, las tres pueden dar intolerancia. ¿Y cómo podemos manejar esta situación? Le podemos decir que puede tomar la medicación antes de acostarse o acompañado de comidas pequeñas. Si continúa y o se acompaña de vómitos persistentes o síntomas de sangrado, hay que considerar como efecto un efecto adverso mayor y estudiar la posibilidad de una hepatotoxicidad. Esta hepatotoxicidad la vamos a poner de manifiesto con un laboratorio, con un hepatograma. También es de buena práctica hacer una ecografía abdominal para evaluar el hígado y también serologías para evaluar la posibilidad de que se haya infectado o que esté poniéndose de manifiesto una hepatitis viral. ¿Cómo manejamos esta hepatotoxicidad? En general, si el paciente tiene elevación de las transaminasas por 3, pero no tiene síntomas o han mejorado o no tiene síntomas, podemos continuar con la medicación. Si el paciente está sintomático y tiene una elevación de las transaminasas por 5, hay que suspender la medicación, ¿sí? Y después, cuando esté mejor, esto ya también lo vamos haciendo nosotros en el consultorio, muy de a poco vamos agregando una a una las drogas. Pero es importante diagnosticarla y ponerla de manifiesto. La orina roja o anaranjada está dada por la coloración que da la rifampicina, es un efecto esperado sin impacto clínico y hay que tranquilizar al paciente. Las artralgias que puede presentar muchas veces asociadas a piracinamida se pueden manejar con antiinflamatorios no esteroideos. La somnolencia puede estar dada por isoniazida. Está bueno dar la medicación antes de acostarse y tranquilizar al paciente para evitar también algún problema por la somnolencia. Y la neuropatía sensitiva, que es esa sensación de hormigueo o adormecimiento, es muy frecuentemente asociada a isoniazida y siempre hay que constatar que esté suplementado el paciente con piridoxino, que le esté tomando la vitamina B6 y quizás ahí sí aumentar un poco la dosis a 50 o 75 miligramos por día de vitamina B6. Acá ya estamos ante efectos adversos mayores, entonces acá hay que considerar suspender el tratamiento. Y como siempre, el exantema con o sin prurito puede estar siendo la representación de una alergia, de una farmacodermia o eventualmente de un cuadro mucho más grave como el DRES. Entonces, cualquiera de las drogas lo puede dar y esto habrá que evaluar al paciente, pedir un laboratorio y ver cuál es su grado de compromiso. Pacientes que, bueno, uno también puede suspender los fármacos o darle una medicación sintomática y evaluarlo. Otras veces, si el paciente tiene un DRES, bueno, habrá que internarlo. Sabemos que otros efectos pueden ser el vértigo, el nistagmo, los acúfenos, que pueden estar dados por fármacos que por ahí no utilizamos ahora como primera línea, como la streptomicina, que son los aminoglucósidos, pero que en algunos
en algunos esquemas son útiles y necesitamos usarlos y el paciente puede venir medicado con streptomicina. Los trastornos visuales también son muy importantes, están representados por la neuritis óptica y están asociados característicamente al etambutol. De hecho, cuando uno tiene estos pacientes bajo estos tratamientos, está aconsejado que tengan un control oftalmológico. Allá hablamos de la hepatotoxicidad severa y las alteraciones de la sangre como trombocitopenias severas, púrpuras, anemias hemolíticas o insuficiencia renal, muchas veces relacionadas al uso de rifampicina. Entonces, es importante conocer estas drogas, conocer cuáles son sus efectos adversos y tener pautas de alarma con estos pacientes que pueden consultar en la guardia, ya estando diagnosticados y tratados, pero justamente por estos efectos adversos. Para ir terminando, ¿cuáles son los criterios de internación de un paciente con tuberculosis? En general vamos a internar a las formas avanzadas de tuberculosis con repercusión grave en el estado general del paciente. La tuberculosis miliar, la tuberculosis meningia, la peritoneal y el mal de Pot con compromiso neurológico. Las complicaciones de la tuberculosis, como aquellos pacientes que tienen una hemoptisis moderada severa, insuficiencia respiratoria por supuesto, desnutrición severa, asociaciones con comorbilidades como la diabetes, la inmunosupresión o trastornos psiquiátricos que impidan el tratamiento ambulatorio, aquellos pacientes con algunas causas sociales como el abandono de tratamiento en forma reiterada o que no tengan una contención como para poder continuar con este tratamiento, como cualquier otra causa social, y reacciones adversas graves a los fármacos tuberculostáticos. Esto es un algoritmo, yo se los dejo, pero es también una forma de resumir un poco todo lo que hablamos, ¿no? Ante la sospecha de tuberculosis, que es prácticamente el sintomático respiratorio que viene con tos y expectoración por más de 15 días, más allá de las presentaciones distintas o poco frecuentes, no se olviden de esto. Otros síntomas como pérdida de peso, fiebre, sudoración nocturna o hemoptisis que pueden estar o no presentes en mayor o menor medida, vamos a solicitar una vaciloscopía. Con 2 a 3 muestras es suficiente. Vamos por el lado de si la vaciloscopía es negativa, ¿sí? Si nosotros continuamos con la sospecha clínica, todo lo que está puesto en verde, ¿no? Vamos a pedir radiografía de tórax, vamos a pedir el cultivo de esa vaciloscopía, estudios complementarios los que se necesiten y, el criterio clínico. Si todo eso es negativo, vamos a considerar otros diagnósticos. Ahora, puede ser que esa vaciloscopía que se hace en unos minutos en el laboratorio, no es necesario esperar días. En unos minutos ya el bacteriólogo les puede informar la vaciloscopía. Si es positiva, ya tenemos el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, por supuesto, más allá de que la vaciloscopía sea positiva, hay que pedir el cultivo de la muestra. Pedir el cultivo, el antibiograma, ¿por qué? Porque hay que evaluar que realmente sea el Mycobacterium tuberculosis el que está en cuestión y no sea otra micobacteria, y hay que pedir el antibiograma de ese Mycobacterium. Y ahí iniciamos el tratamiento. Estamos acreditados a iniciar el tratamiento. Por supuesto, ante la sospecha de una tuberculosis resistente, por ejemplo, que sea un caso previamente tratado, es indispensable el cultivo porque vamos a necesitar el antibiograma, pero también podemos recurrir al expert o a las técnicas moleculares que nos pueden agilizar el tema de las resistencias. Con respecto al tratamiento, siempre notificar el caso de tuberculosis. Solicitamos si el paciente no tiene o se desconoce su estatus HIV y estudios complementarios. Indicamos el tratamiento con soporte sentado en el paciente. Siempre evaluamos a sus contactos y realizamos tratamientos a quien corresponda y si corresponde. Evaluamos al paciente por lo menos una vez
por mes. Ustedes lo que van a hacer desde el servicio de emergencias es derivarlo a clínica, infectología, neumonología, pero este paciente tiene que tener su seguimiento, solicitar vaciloscopía cultivo para el control del tratamiento. Eso es lo que vamos a hacer nosotros a los 2 meses. Y por supuesto, en ese tiempo nosotros vamos a redefinir la conducta terapéutica en base a ese cultivo y a esa sensibilidad. Bueno, esto fue todo. Esta clase fue basada en las recomendaciones del Instituto Bacareza y del Hospital Muñiz y también de las guías del Ministerio de Salud. Así que, bueno, pueden consultar esas fuentes bibliográficas y espero que les haya sido útil. Muchas gracias.